Un cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría poder reunirnos una vez más para estudiar la bendita Palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar este estudio en las manos del Santo Espíritu de Dios. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana, dándote gracias, Padre Santo, por un día más de vida que nos regalas. Señor, permite que en este día que vamos a estudiar tu palabra, tú, Señor, nos hables al corazón y nuestras vidas sean confrontadas con la enseñanza de tu palabra para que vivamos conforme a tu voluntad. A los que no te conocen, Señor, permíteles hoy conocerte. Muévelos al arrepentimiento para que confíen en ti y puedan obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos elevar nuestro corazón a ti en esta mañana. Ruego, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los que escuchan este mensaje en esta mañana y les des tu paz y les permitas, Dios, encontrar consuelo y reposo en ti, pues solo tú eres la sabiduría y solo tú puedes traer consuelo y fortaleza al alma de todos aquellos que reconocen la necesidad de un Salvador y darnos la gracia de continuar adelante en medio de las dificultades. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy meditar en Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Estamos en un punto de la vida de Jesús en la que faltan unas pocas horas para los eventos finales de su vida, porque la muerte está cerca para él. El Señor sale con sus discípulos hacia el monte de los olivos, donde sería arrestado, y en el camino les hace una advertencia muy dolorosa, y era que uno de ellos lo iba a traicionar, y todos lo iban a abandonar y a negar cobardemente en su hora más difícil. Y uno de ellos, Pedro, el que era un líder entre los 12, lo negaría de una manera vergonzosa y dolorosa. Estos eventos dejan al descubierto realidades muy dolorosas de la vida de los verdaderos discípulos que nos sirven mucho para nosotros el día de hoy, amables oyentes. Por eso, analicemos ahora más detalladamente estos eventos para que descubramos esas debilidades de los creyentes y podamos rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos dé la gracia de ser fortalecidos para dejar esas debilidades y poder ser fieles al Señor, ya que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Así es que lo que está escrito de manera negativa acerca de los apóstoles no es para que nosotros lo imitemos, sino para que aprendamos de esas cosas y no repitamos las mismas cosas que ellos hicieron en contra del Señor. Entonces dividiremos la enseñanza en 2 puntos que nos muestra claramente el pasaje. En primer lugar, el pasaje nos muestra el anuncio del abandono de los discípulos del Señor. Y en segundo lugar, el pasaje nos muestra el rechazo de los discípulos al anuncio del abandono anunciado por el Señor. Veamos en primer lugar el abandono de los discípulos anunciado por el Señor. Marcos 14, versículos 26 al 28. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vemos 4 cosas en este primer episodio que debemos resaltar. En primer lugar, vemos que el Señor y sus discípulos, cuando se reunían, cantaban himnos al Señor. El texto dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto nos indica algo fundamental en la vida de la iglesia, y es que la iglesia debe cantar al Señor, exaltarlo con himnos y cánticos espirituales, tal como lo hacía el Señor con sus discípulos, y tal como lo enseñó el apóstol Pablo en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, él escribió lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente vemos que el apóstol dice que debemos alabar al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, agradecidos por todo con el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amables oyentes, es un gozo de los cristianos cantar himnos al Señor, himnos que cantan su palabra, himnos que exaltan la doctrina de Dios, la redención del Señor y los atributos del Señor. Lamentablemente, hoy las iglesias ya no están cantando canciones o himnos que exaltan las doctrinas de Dios, ni la redención del Señor, ni los atributos del Señor. Afortunadamente, aún quedan iglesias que exaltan estas cosas a través de los cánticos espirituales que se siguen tributando al Señor en sus reuniones cada vez que se congregan. En segundo lugar, en este pasaje vemos lo que significa el anuncio del abandono de los discípulos del Señor, es decir, el significado de la palabra escandalizarse que Cristo pronunció en este pasaje. Él dijo: entonces les dijo Jesús: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta palabra escandalizarse significaba en los tiempos del Señor algo diferente a lo que significa
para nosotros en el día de hoy. Para nosotros en el día de hoy, escandalizarse es quedar espantado, aterrorizado, hacer alboroto, indignado por algo horrible que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, sale en las noticias que matan a un niño por robarse un mango y todo el mundo queda escandalizado por este hecho tan injusto. Pero en aquellos tiempos bíblicos, escandalizarse era caer en una trampa, tropezar en algo que te hacía caer o caer en un obstáculo, pero aplicado a lo espiritual significaba caer en pecado. Por tanto, lo que Jesús les quiso decir a sus discípulos era que esa noche ellos le iban a ser infieles, iban a caer en cobardía, en incredulidad, se avergonzarían de él y lo abandonarían en su momento más difícil. Este anuncio era algo terrible para ellos, pues todos ellos, a excepción de Judas Iscariote, amaban sinceramente al Maestro y ninguno quería abandonarlo pecando contra él. Pero se llenarían de cobardía y abandonarían al Señor en esa noche. En tercer lugar, vemos en este pasaje la base de este anuncio que el Señor les hizo. Este anuncio de la negación estaba basado en una profecía del Antiguo Testamento en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, que dice así: «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Amén. Esa profecía que acabamos de leer anunciaba con muchos años de anticipación los hechos de la vida del Mesías para que el mundo pudiera reconocerlo y creyera que Él era el Salvador esperado. 550 años atrás el profeta había anunciado este evento que se cumplió en Cristo y sus discípulos. En otras palabras, ese anuncio era una realidad de la palabra del Dios vivo que cumple sus promesas y conoce perfectamente el futuro porque Él lo decretó. En cuarto lugar, el pasaje también nos revela la parte misericordiosa de este anuncio. El fallarle a Jesús sería algo horrible y doloroso para ellos, pero Jesús les anuncia que iba a resucitar, que los iba a perdonar y no los iba a abandonar por su pecado, porque el texto dice en Marcos 14:28: «Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Esto quería decir que la muerte no los separaría de ellos y Él se manifestaría y guiaría sus pasos. Cuán grande es el amor del Señor, aun en nuestras más horribles faltas contra Él. Él las perdona y restaura nuestra comunión con Él. Aún Pedro, a pesar de su horrible traición, recibiría una restauración especial en las playas de Galilea y continuaría siendo un siervo influyente en la obra del Señor a pesar de su horrible pecado. Pero esto no indica, amables oyentes, que debemos abusar de ese amor perdonador del Señor, porque Él también sabe la intención de nuestro corazón cuando tratamos de burlarnos de Él y seguramente nos castigará duramente como el Padre castiga al Hijo. Ahora veamos cuál fue la reacción de los discípulos ante el claro anuncio que Cristo les hace de su negación. Marcos 14, versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios: «Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo
que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Los discípulos neciamente rechazan el anuncio que el Señor Jesús les hace de su abandono y de su negación. Ellos responden con vehemencia y en sus propias fuerzas que lo anunciado por el Señor no sucederá. Y Pedro, a diferencia de todos los demás discípulos, es el que más enfáticamente lo hace. Escuchen, amables oyentes, nuevamente sus palabras. Aunque todos se escandalicen, yo no. Estas palabras nos dejan ver el engreimiento que Pedro tenía de sí mismo, porque se creía más valiente que los demás apóstoles y el que más supuestamente tenía amor por el Señor. Pero si vamos al Evangelio de Mateo, allí se nos revela unas palabras más osadas que Pedro se atrevió a decirle al Señor esa noche. Escuchen lo que dijo en Mateo capítulo 26, verso 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estas palabras nos muestran hasta dónde puede llegar el hombre cristiano, que muchas veces neciamente ignora las advertencias de Dios. Puede llegar a confiar en sí mismo de una manera tal que sus palabras lo engrandecen, sin darse cuenta que somos frágiles y vulnerables, que más nos demoramos en prometer algo al Señor que en fallarle, tal como aconteció con Pedro y todos los discípulos, porque Él dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Fue por eso que el proverbista escribió en Proverbios 28:26 la siguiente verdad: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, y el único que lo conoce realmente es Dios nuestro Señor. Mas el que camina en sabiduría será librado, dice el proverbio. Caminar en sabiduría es no confiar en nuestro corazón, no confiar en nuestras propias ideas para guiar nuestra vida y tomar decisiones, sino confiar en la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y luego de la respuesta de Pedro, el Señor le hace a Pedro un anuncio muy duro y mucho más horrible que a los demás discípulos. El Señor le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Todos lo abandonarían, pero Pedro, el gran discípulo del Señor, lo negaría 3 veces. Y lo más grave es que lo negaría con juramentos y maldiciones. Y por supuesto, amable oyente, que eso le aconteció a Pedro por bocón y engreído, es decir, por confiar en sí mismo y no atender a la advertencia del Señor. Tal como muchas veces nos ha pasado a muchos de nosotros por ser bocones y engreídos y confiar en nosotros mismos y no en la palabra de Dios. Finalmente, como todos sabemos, pasó lo que el Señor Jesucristo había anunciado. Ellos lo negaron y huyeron en cobardía. Todo lo que dice la palabra de Dios tiene que cumplirse. Nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. Por eso, amable oyente, usted y yo debemos confiar en la bendita palabra de Dios, atender a las exhortaciones y a las advertencias que el Señor nos hace en su palabra, porque su palabra no miente. Ella se cumple
tal como el Señor lo ha dicho. Por eso debemos confiar plenamente en las benditas palabras de Dios registradas en la santa y preciosa Biblia que el Señor nos ha dejado. Ahora, analicemos dónde estuvo el error de los discípulos. Y puedo decirles que fue un error doble. En primer lugar, ellos menospreciaron la palabra de Dios. Cristo dijo, la palabra de Dios dice, ustedes me abandonarán. Y ellos, con su respuesta, dijeron, eso no es verdad. Esto quiere decir que fueron incrédulos a la palabra de Dios. En segundo lugar, estaban llenos de engreimiento y confiados en sus propias fuerzas para obedecer y seguir el camino de Dios. Especialmente Pedro, que no solo confiaba en sí mismo, sino que se consideraba más fuerte y con mayor amor por el Señor que los demás. En todo este proceso vemos una vez más que Jesús es Dios, porque no solo conoce el engreimiento de los corazones de los hombres, sino que gobierna increíblemente todos los hechos de la vida de sus discípulos, de tal manera que ellos descubran ese engreimiento y se arrepientan de él usando el canto de un gallo. Por todo lo anterior, podemos decir que Jesús es Dios y eso no tiene discusión alguna, amable oyente. Ahora veamos lo que aprendemos para nuestra vida de esta amarga experiencia de los apóstoles. Este relato es un ejemplo vivo de una importante enseñanza de la Escritura que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Este pasaje de Jeremías 17:9 nos enseña que nuestro corazón es engañoso, que nos hace tropezar de muchas maneras. Veamos algunas de estas maneras en que el corazón nuestro nos hace tropezar. En primer lugar, nos engaña nuestro corazón, llevándonos a menospreciar la palabra de Dios como estos apóstoles. La palabra de Dios nos advierte que en cualquier momento podemos morir, y si no nos hemos arrepentido, iremos al infierno. Pero nuestro corazón nos dice: tú estás muy joven, más adelante aceptas el Evangelio, primero disfruta de la vida. Pero mucho cuidado, amable oyente, porque cuando menos pensemos, ese engaño nos puede llevar al infierno, porque usted y yo no sabemos cuándo vamos a morir. En segundo lugar, el corazón nos engaña llevándonos a creer que como Dios perdonó a estos apóstoles sus pecados tan graves, entonces podemos también nosotros pecar y de todos modos Dios nos va a perdonar. Si piensas así, es porque no aborreces el pecado, y si no aborreces el pecado, es porque no eres un hijo de Dios, y por lo tanto irás al infierno con toda seguridad, porque Dios aborrece al pecado y a todo aquel hipócrita que quiere aparentar lo que no es. En tercer lugar, nuestro corazón nos engaña llevándonos a creer que somos muy buenos y que nosotros sí somos capaces de obedecer a Dios, y no como esos otros que son unos idólatras, adoradores de ídolos. Yo sí obedezco a Dios y los otros no. Mucho cuidado, amable oyente, porque allí el corazón te ha llevado al engreimiento y probablemente estás buscando la salvación por tus buenas obras, y de esa manera estás menospreciando a Cristo, que es el Salvador, no nuestras buenas obras. Si andas así, seguro vas a caer igual que estos apóstoles cayeron. En este pasaje también aprendemos que el amor y el perdón de Dios por medio de Cristo son demasiado grandes, y que si en verdad nos arrepentimos, no importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios te va a perdonar. Por eso hoy te invito a arrepentirse de tus pecados, y que Dios te conceda, amable oyente, ver a Cristo y confiar en Él, y no en tu propio corazón, para que andes en sabiduría y seas salvo de la condenación.
para que disfrutes del maravilloso amor y el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el Salvador. Que Dios tenga misericordia de todos y que les dé la gracia de arrepentirse y de no confiar en su corazón, sino en la bendita e inerrante palabra de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.